De Jesús. Bendito Dios, gracias le damos al Señor por este hermoso día, porque Él ha sido bueno. En verdad tenemos razones para agradecer sus maravillas, tenemos razones para agradecer su poder, su soberanía, su fidelidad. Aleluya, su fidelidad es maravillosa. Él ha tenido mucha misericordia, ha tenido paciencia para con nosotros. Aquel momento, aquel día en el cual Él te dijo, yo cumpliré tu propósito, mi propósito en ti. Desde ese momento Él empieza a hacer una obra transformadora en tu vida. Y sea lo que sea que estés viviendo, mi hermano, escúchalo bien. El Señor tiene sus ojos puestos sobre ti y te encaminará a su voluntad perfecta y eterna. Si decidiste en algún momento de tu vida rendir tu corazón delante del Señor, rendir tu vida y tus pasos, créelo que el Señor está haciendo y va a hacer una obra de redención, de transformación, de santificación continua y te guiará, aleluya, a ese momento de salvación, ese momento de vida eterna que nos dice el Señor. El día de hoy, la enseñanza lleva por título, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Y quiero que te empieces a preguntar eso durante esta corta enseñanza. ¿Cuál es mi esperanza? ¿En qué he puesto mi esperanza? Porque cuando alguien está desesperado es porque ha dejado de tener esperanza. Y si tú en algún momento de tu vida te has sentido desesperado, es porque tu esperanza quizá no estuvo puesta en Dios en ese momento, en ese instante de tu vida. Te lo digo porque la esperanza en Dios es eterna y prevalece, porque Él es eterno y prevalece, y porque sus palabras se cumplen siempre. Hoy vamos a estudiar un poco un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Y vamos a leer este texto y vamos a estudiar acerca de lo que Pedro le está enseñando a la iglesia, pero en ese momento a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo dispersada por todo el mundo, estaba siendo perseguida. Y es increíble cuando vemos ahora, después de tantos años, el resultado de esa dispersión. Porque en ese momento, cuando el creyente estaba siendo perseguido, cuando había persecución, cuando querían matar a los cristianos en Roma, en ese momento, en ese instante, quizá el creyente sintió temor, sintió duda, sintió que en algún momento ponte a pensar como si tú estuviéramos en ese momento, si tú eres un creyente de la época de Roma y te dicen y levantan un edicto y dicen todos los que son cristianos tienen que ser muertos, tienen que ser llevados al circo romano, tienen que ser llevados a las cárceles, tienen que ser llevados a sacrificarlos porque no queremos cristianos en Roma y tú eres parte de todo este imperio romano. ¿Cómo te sentirías, hermano? Sin embargo, el resultado de esa persecución es lo que tú y yo tenemos hoy, que es el Evangelio de Cristo. No hubiera llegado hasta las Américas, no hubiera llegado hasta todas las partes del mundo como lo ha llegado hoy si no fuera por ese momento de dispersión y persecución. Y aquí es donde tú ves, mi hermano, que las circunstancias difíciles, Dios las permite para que su voluntad eterna se dé y ocurra. Es por eso que nuestra vida tiene que estar siempre encaminada con el Señor y nuestra esperanza tiene que ser sólida y estar sólida constantemente sobre Él. Nuestra naturaleza humana y carnal se manifiesta desde temprana edad haciéndonos amar y desear aquellas cosas que aparentemente nos satisfarán, llenarán en el futuro. Creemos que solo lo material nos puede llenar y alcanzar estas cosas nos lo permitirá. Y esa es la esperanza que tiene el hombre y el mundo de las cosas materiales. Cuando nacen, empiezan a llenarse de sueños, deseos, anhelos, cosas materiales que quieren alcanzar, y toda su vida va en pro de esto mismo, buscar riquezas, buscar puestos grandes, buscar ser presidentes, buscar ser grandes deportistas, buscar ser artistas famosos. Y ese es su sueño y hacia allá va. Sin embargo, y esa es su esperanza. Sin embargo, muchos cuando llegan a ese punto se dan cuenta que su esperanza era vacía, que que su esfuerzo por llegar allá quizá dio frutos, pero al momento de obtenerla no era eterna.
Grandes hombres se han levantado vendiendo la idea de que al momento de alcanzar sus sueños obtendrían la plenitud y a su vez capturan consigo mismos para sí capturan los corazones hambrientos de razón de vivir de muchas otras personas que no encuentran razón para vivir. Porque así como hay personas que tienen en sus mentes que están enfocados en lo que quieren, hay personas que están viviendo el mundo sin saber qué hacer ni qué les deparará el futuro. No saben hacia dónde van. Y entonces escuchan a estos hombres que aparentemente tienen razón de vivir, tienen razón de ser, tienen razón para actuar y para seguir, y los siguen. ¿Y hacia dónde los siguen? Quizá aquí te puedes referir a aquellos cerdos en donde todos estos demonios habitaron porque Jesús liberó al Gadareno y se fueron todos hacia el abismo. Así pareciera que fueran todos corriendo. Y tú ves a estos hombres, a estas personas que están buscando sueños vacíos y pareciera que están corriendo, pareciera que están queriendo alcanzar y corren, pero no saben que hacia dónde corren. Es una eternidad sin Cristo si no reconocen que Cristo es su Dios, si no reconocen que Cristo es su Señor. Es tremendo, porque en nuestro corazón, si bien Dios se ha puesto esa fuerza, esa valentía, esa esperanza, muchos la toman para basar su esperanza de vida, para basar su futuro, para basar toda su vida en cosas vacías. Siguen entonces estas personas aún, ha dicho hombre, en multitudes y terminan engañados y defraudados, porque sus héroes no eran lo que ellos decían que eran al final. Esperanza en el tiempo que me queda quizá. ¿Cuál es tu esperanza, mi hermano? Esperanza quizá en los sueños por los que estás luchando. Esperanza en lo que una persona te ha dicho que haría por ti o para ti. Esperanza en un gobierno, en un candidato. Esperanza en la ciencia, quizá. Muchos tienen esperanza en la ciencia de manera ciega, parece una religión. Esperanza en un equipo deportivo. Esperanza en un artista, esperanza en el dinero, esperanza en lo que ves antes de lo que no ves. Nuestro corazón anhela anclarse a algo y esa es la naturaleza del hombre. Nuestro corazón flota en este mundo de desesperación, de incertidumbre, en este mar de incertidumbre, y busca y anhela tomar y anclarse a algo que le dé esperanza. Algo en lo que esperar con alegría, algo por lo cual vivir. Pensando que definitivamente va a recibir este resultado. Sin embargo, tú y yo sabemos, y para los que no saben y escuchan hoy, solo Jesucristo da una esperanza verdadera y eterna para nuestras vidas. El único que da la esperanza eterna es Jesús. El único. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 3 al 12 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder que Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Jesús. Hay una esperanza viva, hay una esperanza eterna, hay una esperanza en Cristo Jesús. Primero que todo, mi hermano, recuerda, hay una esperanza viva en el Señor. Si Jesucristo no hubiera hecho lo que dijo que haría y sus palabras no hubieran sido respaldadas, los discípulos no hubieran continuado sirviendo hasta la muerte.
La palabra de Dios nos enseña que en Mateo 17, versículo 22 al 23, ellos estaban en Galilea. Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y el 23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos no escucharon la parte que decía resucitará, y lo dice, y está manifestado, está escrito, está redactado en los evangelios 3 veces. Es decir, se comprueba la veracidad de este texto y se comprueba la exactitud de lo que dice Jesús. En Marcos también lo vemos, Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, y Lucas capítulo 9, versículo 43 al 45. Aquí Mateo lo está recordando y diciendo, Jesús nos dijo que él iba a ser entregado y iba a ser muerto por los hombres y le matarían, pero al tercer día resucitaría. Y aquí Pedro nos está recordando de esto en el versículo 3, en 1 Pedro 1, capítulo 3 al 12, en el versículo 3 específicamente dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué hablo de esperanza? Porque Jesucristo les dijo, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Las palabras de Jesús, todas las que dijo, se cumplieron y aún se están cumpliendo. Cuando Él habló acerca del futuro y el fin de los tiempos, hoy estamos viviendo exactamente lo que el Señor Jesús dijo a través de su boca, en su palabra, y profetizó. Y cada profecía que Él dio de sí mismo se cumplió. Al tercer día, 3 días, destruiría el templo, pero en 3 días lo levantaría a sí mismo. Y eso lo hizo de manera metafórica también y lo dijo, y así fue. Y Jesucristo resucitó con poder al tercer día. Y lo vieron más de 500 espectadores que pudieron dar testimonio de su resurrección y de su ascensión. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó. Ninguna otra razón pudiera demostrar el hecho de que estos hombres siguieran hasta el fin de sus días predicando la resurrección, la muerte, resurrección y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le decían los romanos, niega a tu Dios, ellos jamás lo hicieron. Cuando le decían, niega que eres cristiano, ellos nunca lo hicieron. Cuando le decía, arrodíllate delante de César porque él es Dios y no Jesús, ellos nunca lo hicieron porque en sus corazones tenían la esperanza viva de lo que habían visto. Pero miren lo que está diciendo Pedro aquí, porque aquí está hablando de personas que son similares a nosotros, que solamente escucharon la palabra, pero creyeron de tal forma a través del Espíritu Santo de que hasta la muerte sufrieron esa esperanza. Personas que creyeron sin haber visto. Y aquí Pedro también lo recuerda. Personas que creyeron sin haber visto. Ese somos tú también y somos yo. Creímos sin haber visto, pero el Espíritu de Dios puso tal convicción en nuestras vidas de que Jesucristo es real, de que Dios es poderoso, de que Él está vivo, sentado en el trono y gobierna con poder, de que Él es el Señor y que la esperanza viva de nosotros es esa vida eterna en Cristo Jesús para siempre. Este primer verso, verso 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos una esperanza para renacer por medio de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Nuestra esperanza es verdadera, nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza no es en los hombres, nuestra esperanza no es en un ejército, no esperamos porque una muralla nos protege, no tenemos confianza porque hay un sistema tecnológico de protección, de guerra que impide que los misiles lleguen a nuestro lugar. No, esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza no es terrenal, no tiene un tiempo de caducidad. Nuestra esperanza va hasta la eternidad y por la eternidad, porque tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, les comparto cortamente una parte de un testimonio de una amiga muy cercana a nosotros.
Esta semana que pasó, ella recibió una noticia muy devastadora, eh, físicamente, terrenalmente, obviamente. Su padre partió con el Señor y fue de una manera inesperada que esto sucedió. Y fue un accidente y nadie lo esperaba. Un varón de Dios, un siervo del Señor, un pastor muy reconocido en Honduras. Miles de personas acudieron a su entierro, miles de personas, estamos hablando de más de 5.000 personas a su entierro. Noticieros mostraron el suceso y lo hicieron reconociendo la obra que Dios hacía a través de él. El Señor había hecho una obra transformadora grande en la vida de ese hombre. Y él tuvo la oportunidad de venir acá y compartir con nosotros y con el poco tiempo de que lo conocimos, eh, vimos, observamos cómo el Señor y el Espíritu de Dios oraba a través de su vida y cómo el Señor había hecho grandes obras y seguía haciendo grandes obras. Un hombre apasionado. Le comentaba a mi amiga cómo esto me recordaba de mi padre, hombre apasionado también por el Evangelio, hombre apasionado por el Señor. Mi hermano, hombres que vinieron, que fueron como y se fueron rápidamente, no duraron mucho tiempo en la tierra, sirvieron al Señor, cumplieron el propósito por el cual llegaron aquí a la tierra y se fueron a una esperanza viva y eterna. Muchos de nosotros anclamos nuestras vidas a la tierra, a lo terrenal, pensando de alguna manera ilusoria de que esta vida, de que lo terrenal no tendrá tiempo de caducidad o será eterno y para siempre, cuando esto no es así, cuando lo terrenal es solo terrenal. Jesucristo lo dijo una y otra vez. Si tú llenas, te llenas de tesoros, estos tesoros van a llenarse de corrosión, porque estás en la tierra, estás en un mundo caído, estás en un mundo que fue maldito por el pecado. Sin embargo, tenemos una esperanza de vida eterna en un cielo nuevo y tierra nueva con nuestro Señor eternamente y para siempre. Eso es lo que el Espíritu de Dios, el Señor, quiere que hoy entiendas y reconozcas. En medio de tus circunstancias difíciles, hay una esperanza más eterna, que esto es una breve tribulación momentánea lo que estás viviendo, como lo diría Pablo, es algo pasajero, que sí que puede ser fuerte, que sí que puede ser doloroso, sin embargo el Señor está contigo y todo lo que estás viviendo está dirigido bajo la voluntad de Dios si tú estás caminando bajo su palabra. Y el testimonio está en cómo mi amiga ha guardado una fuerza en el Señor. Sí le dolió, sí ha sufrido, sí ha llorado por su padre, obviamente. Sin embargo, lo que en lo físico nos duele, en lo espiritual nos fortalecemos. Y ella nos da testimonio y nos maravillamos del poder de Dios a través de su vida, cómo Dios la ha fortalecido y guardado, porque está en una situación en la que no puede viajar a otro lugar, eh, y no pudo estar con su familia en estos momentos duros. Sin embargo, el Señor ha estado con ella y Dios nos ha enseñado también a estar cerca de ella y bendecirla. Pero lo que te quiero decir, hermano, es cómo nuestra esperanza no puede estar solamente anclada en lo material. Otra persona, y aquí voy también a la situación que vivimos hace muchos años con mi padre, cuando mi padre Aurelio, cuando falleció. Si nuestra esperanza, o la esperanza específicamente de mi madre, porque ella estaba muy pequeña, y mi hermana también, si nuestra esperanza, si la esperanza de mi madre hubiera estado solamente en mi padre, quizá hubiera vuelto atrás o quizá se le hubiera desvanecido la fe. Sin embargo, la fe que Dios había puesto en mi madre no estaba anclada en lo que mi padre hacía o quien mi padre era. La esperanza y la fe estaba anclada en lo eterno, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de todo esto, vemos cómo Dios hizo y obró y transformó, porque hay planes y hay propósitos. No sé por qué el Señor específicamente nos ha dado esta palabra y desde el principio mi madre hablaba acerca de no desesperarnos y esperar confiadamente en el Señor. Alguien está quizá pasando por una situación difícil, quizá de tormento, quizá de tribulación o angustia.
Pero el Señor hoy te dice, espera en mí. La esperanza del Señor es eterna. La esperanza del Señor es poder confiar aun cuando hay tribulaciones o circunstancias difíciles. La esperanza se manifestó en un Pablo que en medio de una tormenta iba a destruir, amenazaba con destruir el barco en donde él estaba. Sin embargo, él estaba confiado y esperando que el Señor tenía su propósito, que si se moría para irse con el Señor, pero que si vivía, y él creía que Dios podía hacer que iba a vivir, era a través de un milagro solamente, y ese milagro iba a servir para seguir extendiendo la obra del Señor. Cuando tu vida cambia de perspectiva y no ves solamente lo material, sino que ves a través de lo eterno, entonces tu esperanza solidifica, se vuelve más fuerte, y entonces tu vida en verdad se construye sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Segundo punto que vemos acerca de este texto. Uno, vimos la esperanza viva, que es Cristo Jesús y a través de su resurrección. Dos, una herencia incorruptible. Tú y yo, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una herencia incorruptible. Herencia porque fuimos hechos hijos de Dios. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Tenemos una herencia incorruptible y mi noticia para hoy, la noticia que el Señor te quiere dar hoy para todos los que escuchan, es que esta herencia no comienza después de la muerte. Esa herencia comienza en el momento en el que tú recibes a Jesús en tu corazón. Y esa herencia no es solamente lo material, porque Dios te bendice materialmente, porque Dios te quiere bendecir de todas las formas, pero también lo espiritual. Donde no tenías fe, Dios coloca fe. Donde no tenías paz, Dios coloca paz. Donde no tenías gozo, Dios coloca gozo. Y te llena y te llena y te llena eternamente y para siempre, porque nuestra vida eterna empieza con Dios hoy, a partir de hoy hasta la eternidad. Aleluya. Una herencia corruptible. Esta es una verdadera razón para esperar en paz y confianza. Estamos hablando aquí de la eternidad. No estamos hablando de lo pasajero. No estamos hablando de lo perecedero. Estamos hablando de la eternidad que se abre para nosotros por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que nos hizo renacer. Piensa en lo eterno. Piensa en lo eterno. Así Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Es decir, piensa en lo eterno, piensa en lo que va más allá. Cuando alguien te critica, cuando alguien te insulta, piensa más allá. No mires a la persona, mire quién está detrás de la persona y mira quién quiere impedir que tú vivas una vida eterna con Cristo y que quién quiere hacerte pecar. Mira más allá. Echa mano de la vida eterna. Tenemos una herencia incorruptible. Tercer punto. La fe es probada, pero es una fe probada. La fe es probada, porque aquí no estamos hablando solamente de pruebas, porque sí, estamos hablando de cuando el Señor ve en ti que hay fe suficiente como para permitirte vivir una prueba, Dios permite que vivas las pruebas, porque ve en ti que tu armadura está lo suficientemente fuerte para que tú demuestres a través de tu entereza, para que tú demuestres a través de tu dominio propio, para que tú demuestres a través de la templanza en medio de las circunstancias difíciles, de que tú eres su hijo y le glorifiques con tus actos, con tus palabras, aún con tus pensamientos. Y todos vean de que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tribulación, en medio de lo que parece imposible de vencer, tú tienes paz y esperanza y fe. Cuando la esperanza encuentra la prueba, la fe interviene para presentar a la certeza y la convicción sellada en nuestros corazones. Te lo voy a decir una vez más. Cuando la esperanza se encuentra con la prueba, la fe entonces interviene, y esta viene del Espíritu de Dios, para presentar la certeza y la convicción en tu corazón, para ponerlas como estos dos soldados enfrente tuyo. Certeza y convicción en tu corazón. La palabra de Dios dice acerca de la fe, que es la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y coloca la certeza y la convicción sellada en nuestros corazones.
El Santo Espíritu de Dios hace esa obra y nos revela la verdadera realidad de lo eterno en medio de estas circunstancias, de lo real de lo que estamos viviendo, de que no es solamente la máscara de aquella persona que nos quiere hacer daño, que no es solamente aquel ejército que está persiguiéndonos, es lo que está detrás. Sin embargo, hay algo más allá, hay algo más allá, y es a alguien, son las tinieblas que quieren evitar que tú eches mano de la vida eterna y que tú vivas una vida eterna con Cristo Jesús. Sin embargo, la fe está ahí fortaleciéndote y recordándote que Dios está contigo cada segundo de tu vida. Aleluya. Y el Espíritu Santo revela esto, nos da revelación de lo eterno y nos recuerda algo importante que son las grandes promesas del Padre. Por eso, mi hermano, es tan importante que leas la palabra de Dios y estudies sus promesas. Es de suma importancia que te llenes de la palabra de Dios para que cuando llegue el día malo puedas echar mano de la vida eterna y puedas tomar la palabra de Dios como la espada en el nombre de Jesús. Aleluya. El escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. 4. En medio de la prueba. Vivimos la prueba, la fe es probada, y en medio de esta, ¿qué ocurre? Recuerda que no estás esperando por lo que has pedido o para que Dios te retribuya. Nuestra esperanza no es solamente por algo que pedimos físicamente. Nuestra esperanza no es solamente por aquel carro por el que estamos orando o la casa. No es solamente por aquella respuesta en el juzgado. No solamente, ni siquiera, no es solamente porque la persona por la que estamos orando se convierta al Señor, porque eso también tiene que ver con cosas terrenales. Porque si no lo hace, entonces perdemos la fe o perdemos la esperanza. No, Señor. Nuestra esperanza está sólida solamente en Dios, en medio de las circunstancias difíciles y en medio de la prueba. Y esto no lo hacemos para que Dios nos retribuya, y esto no lo hacemos para que Dios nos responda a algo que pedimos. Esto no lo hacemos por nosotros, esto lo hacemos para Dios. Nuestra esperanza es para Dios, nuestra fe es para Dios, para glorificarle. Lo hacemos para agradar a Dios. Cuando tú le crees, tú le alabas. Cuando tú confías, tú le alabas. Cuando tú le dices, Señor, estoy viviendo esto difícil, horrible, no se lo deseo a nadie, sin embargo, creo que tú tienes el control. Cuando tú haces eso, cuando tú te frenas en medio de la tormenta, quizá te paras así como Jesús lo hizo y dices, tormenta, calla, porque quiero alabar a Dios. Aleluya. En medio de esta circunstancia difícil, tú te frenas y dices, Señor, te voy a alabar, así como Pablo y Silas, que todavía estaban encarcelados y alababan a Dios. Así lo haces tú, glorificas a Dios con tus obras, porque esa obra, esa acción, esa vida, esa fe, esa esperanza, ese accionar de alabanza en medio de la tribulación y tormenta es más poderoso que cualquier otra cosa. Podemos comparar a una pareja de esposos. Cuando el esposo le dice algo a la esposa o viceversa, la esposa le dice algo al esposo y el esposo le cree solo con decirle y la esposa se siente tranquila y se siente contenta y se siente agradada porque el esposo le cree, o todo lo contrario, se sienten tranquilos, se sienten agradados porque creen aún en medio de circunstancias difíciles. Así el Señor, cuando tú le alabas, cuando tú le exaltas en medio de las circunstancias difíciles, cuando tú le dices, así sea que no cantes, no tienes quizá fuerzas para cantarle, no tienes quizá, no te nace cantar una alabanza, pero delante del Señor, en silencio, oras y le dices, Señor, sabes que yo confío en ti aún en medio de esta circunstancia. En ese momento, la alabanza tuya fluye directo al trono de la gracia y el Señor toma esa alabanza y esa adoración con sumo agrado porque estás echando mano de la vida eterna, porque estás demostrando que le crees en verdad, porque estás demostrando que tu vida no depende de lo terrenal, sino exclusivamente de él. Estamos esperando, nuestra esperanza no está por las cosas que pedimos, ni crece por lo que el Señor nos va a dar, sino porque queremos agradar a Dios. En últimas, no es recibir lo que pides, es vivir como si ya lo hayas recibido.
aun cuando no lo recibas nunca en esta tierra. Así como Abraham, hubo una promesa que él no vio, que fue que iba a ser padre de multitudes. Él fue padre solo de dos hijos, pero la promesa de que iba a ser padre de multitudes no la vio en la tierra. Sin embargo, en Hebreos 11 vemos cómo nos habla de que él no lo vio en lo terrenal, pero sí lo vio en lo eterno, cuando está allá con el Señor. Aleluya. En últimas, no es recibir lo que pides, es vivir como si lo hayas recibido, aun cuando nunca lo recibas en esta tierra. Es decir, con esa actitud a tu Padre Celestial que le amas, que le perteneces y que pase lo que pase, le crees. En esto se fortalecen también las relaciones maritales y en demostrarle al cónyuge que le crees. En esto se fortalecen las amistades, en esto se fortalece. Es una, eh, una ley espiritual. Nos fortalecemos más en la relación cuando demostramos que creemos. 5. Nos gozamos esperando en Él. Porque algunos dirán, no, yo estoy aguantando y aguanto y aguanto hasta que el Señor me dé la respuesta. No, 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 así. Gózate en el Señor, gózate en Él. Tu gozo debe estar en el Señor. Tu esperanza debe estar en Dios. No te desesperes. Por eso Jesús dijo, nada, por nada estéis afanosos. Y también dice la palabra, por nada, en nada se desesperen, sino que oren por todo. No se desesperen por nada, oren por todo, dice la palabra. Y nos gozamos en medio de esta circunstancia y oramos. ¿Por qué? Porque el Señor, sabemos que tenemos fe y esperanza en Él. Mi hermano, te pregunto una vez más, ¿cuál es tu esperanza? Porque si ciertamente te desesperas por lo que no has recibido o por lo que no tienes aún, es porque no estás mirando más allá hacia lo que verdaderamente debes esperar y en quién debes esperar. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y todas las cosas, aún lo que tenemos, lo que recibimos, lo material, nos lleva hacia ir a ese punto de la eternidad y vivir para salvación. Dios te permite vivir todas estas circunstancias para que tú seas probado, para que tú seas transformado y porque hay un proceso de santificación en tu vida. Porque el Señor quiere que le ames sobre todas las cosas. El Señor quiere que confíes en Él plenamente, plenamente. David entendió esto cuando estaba perseguido por Saúl y tuvo que huir a una cueva. Tuvo que huir a una cueva a esconderse. Aquel que le había dicho que lo amaba, el padre de su mejor amigo, quien le había dicho que lo iba a bendecir, quien le había dado a su hija por esposa, ahora lo quería matar. Quiero que cuando hablemos y cuando estudie la palabra entres en contexto, porque esto es una persecución hasta la muerte. Saúl quería matar a David y David tuvo que huir. Y en esa cueva miren el salmo que brota de su alma. Y esto mismo el Señor quiere que tú lo tengas en medio de ese momento de desesperanza, de tribulación y persecución que estás viviendo. Mira lo que dice David, Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y en este versículo 4 pareciera que el salmo se divide en dos, porque en estos momentos podemos evidenciar cómo David se frena y empieza a ver lo grande y maravilloso que es Dios en medio de esta cueva, en medio de esta persecución, cuando lo querían matar. El primero dice lo que acontece, pero hace lo mejor que un creyente puede hacer, que es dirigirse a Dios y colocarle su situación delante del trono. Cada vez que eso ocurre, el Espíritu Santo te revela la condición y la realidad del asunto y te pone en perspectiva tu situación hacia lo eterno y te dice, yo sigo siendo Dios.
Yo sigo siendo exaltado. Sobre todo, sigo siendo Dios y tengo el control de esta situación. El versículo 5 al 11 dice, pareciera que el salmo se parte en dos y David empieza entonces a alabar a Dios. Dice el versículo 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y me puedo imaginar a un David aún en esa cueva, terminando este salmo, aún siendo perseguido, pero con un corazón lleno de esperanza. Un corazón lleno de esperanza, porque había alabado a Dios, porque su espíritu estaba lleno de la presencia de Dios y sabía que el Señor cumpliría su propósito en su vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi hermano Pedro le escribe estos versos que leímos y estudiamos hoy a una iglesia que estaba siendo perseguida, encarcelada, despatriada. Le quitaban los terrenos, le quitaban los títulos, le quitaban las riquezas, los metían en las cárceles, los mataban, los azotaban, los escupían, los vendían sus mismos hermanos hacia al imperio romano. Y aquí estamos hablando de un imperio grotesco, uno de los más fuertes y uno de los más malos, más corruptos del mundo que han existido. El Imperio Romano, si bien fue uno de los más poderosos y la historia nos habla muchas eh, cosas buenas, entre comillas, acerca del Imperio Romano, también tuvo cosas muy sádicas, horribles. Un ejemplo, hace poco estaba escuchando acerca de César, como Julio César, una vez intentando conquistar la parte norte del Imperio Romano, llegó y, si no estoy mal, encontró 3 millones de bárbaros. No estoy seguro cuál tipo de bárbaros eran, pero al norte de Roma, 3 millones, mató 1 millón, otro millón los volvió esclavos y al otro millón le dijo, bueno, ahora pueden ser ciudadanos romanos, pero tienen que hacer todo lo que diga. Ah, y a propósito, denme su aprendizaje, lo que ustedes saben y lo vamos a tomar como imperio romano, pero bienvenidos. Así eran. El imperio romano era horrible. El imperio romano solamente buscaba la riqueza material, la riqueza humana y destrozar a los demás. Y ahí es donde estaba esta iglesia perseguida. Esa era la iglesia que estaba viviendo. Quizá el Señor nos tiene como iglesia de los últimos tiempos. Y mi hermano, esa persecución que vivieron en esos primeros años, hay profecías de que va a haber persecución en estos últimos años. Hoy en día hay en muchos países. Gloria a Dios, todavía no nos ha tocado en estos lados, pero a muchos ya les toca. Están siendo muertos, apedreados, perseguidos, encarcelados por ser cristianos nada más en muchas partes del mundo. Pero Pedro le enseña esto y les dice a la iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo despatriada, y les dice, hay una esperanza viva, hay una esperanza eterna. Hay algo más allá. Mi hermano quizá les habrá dicho, quizá te quitaron la casa que tenías, por la cual luchaste tanto tiempo y estás siendo perseguido porque eres cristiano, pero nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza es eterna, nuestra esperanza es para siempre. Y sabemos que esa iglesia permaneció porque tú y yo hoy tenemos la palabra de Dios y podemos escuchar y estudiar su palabra. Gloria a Jesús. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza. Pregúntate una vez más hoy, ¿cuál es tu esperanza? Cierra ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, Padre Santo, Dios eterno, poderoso, fiel y verdadero. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es eterna, tu palabra es real. Señor, gracias, Padre, porque hoy nos ayudas a reflexionar, Señor, sobre dónde está nuestra esperanza, dónde estamos poniendo nuestra esperanza. ¿Estamos acaso desesperados por alguna circunstancia que estamos viviendo
porque no recibimos lo que hemos pedido tantos años, porque no hemos vivido lo que pensamos que íbamos a vivir. Sin embargo, tu palabra hoy nos recuerda que tenemos que poner nuestra perspectiva usando la fe, Señor, en lo eterno, Señor, no en lo terrenal, Padre, que hay algo más allá, que todo lo que estamos viviendo, Señor, es para que podamos entrar en este proceso de santificación, para conocerte más, para amarte más, honrarte más, y tu nombre sea glorificado eternamente y para siempre. Guarda nuestras vidas, te lo pedimos. Guarda los corazones de cada hermano que está escuchando tu palabra hoy, para que sean guardados, Señor, aun cuando haya persecución, y que amen cada vez más tu palabra, Señor, que te amen cada vez más y demuestren que tú eres Dios a través de sus obras. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, porque tú eres fiel, Señor. Amén y amén.